Amado Padre, tú sabes cuáles son mis falencias, sabes cuáles son mis defectos y mi pecaminosidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que mis palabras livianas y triviales no sean las que hablen, Padre, porque solo queremos oír tu voz a través de tu palabra. Señor, úsame como instrumento para que hoy tu iglesia reciba tu enseñanza a través de tu palabra. Invitamos la asistencia y la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora, para que abra nuestro entendimiento una vez que abramos tu palabra. Te lo suplicamos y agradecemos con humildad de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor de Perú. Hermanos, para poder ingresar al tema de hoy, cuenta la historia que un bombero, luego de 38 años, se le comunica que iba a pasar al retiro. Por lo cual, la agencia de bomberos programó un evento de despedida por los 38 años de servicio. Y cuando estaban ya en esa celebración, piden que el bombero salga al frente a decir unas palabras. Y entonces allí, el que estaba animando ese evento le pregunta: ¿cuál fue tu mayor motivación para haber servido tanto tiempo en el cuerpo de bomberos? A lo que él contestó con alegría y una sonrisa esbozante en el rostro: lo que más a mí me motivó para servir todo este tiempo en el cuerpo de bomberos fue salvar un alma. Fue su mayor motivación. La pregunta para nosotros, hermanos, en esta hora es: ¿será acaso también que nuestra mayor motivación, al igual que este bombero, es la de salvar un alma para llevarla a los pies de Cristo y decirle que no todo está perdido, que hay una esperanza y que la esperanza es Jesucristo? Amén. Amén. Hermanos, hoy hablaremos a través del ejemplo de Felipe y el etíope la importancia de cumplir lo que Dios nos ha encomendado, de llevar el evangelio, de cumplir fielmente la misión. Por lo que vamos a ir a la palabra de Dios, querida iglesia, al libro de Hechos. Hechos, el capítulo 8. Si nosotros ponemos a estudiar el libro de Hechos, hermanos, vemos que el principal personaje que aparece detrás de bambalinas en Hechos es el Espíritu Santo. Amén. Porque fue quien estuvo dirigiendo en sus comienzos a la iglesia primitiva, desde el gran Pentecostés hasta la distribución masiva del evangelio por todo Asia Menor y Europa. Vamos, hermanos, a empezar con el texto 26. Dice así la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vamos a parar ahí, hermanos. ¿Quién fue Felipe? Uno de los 7 diáconos que fueron ordenados para servir a las mesas, porque había mucha disputa y diferencia entre los griegos y los judíos. Pero habían 3 condiciones especiales que tenía que recibir un diácono para ser recibido como un siervo de Dios, como un diácono. La primera condición: ser lleno del Espíritu Santo, ser una persona sabia, y la tercera, de buen testimonio. El evangelio se estaba
creciendo, evolucionando allí en Jerusalén. Pero cuando el evangelio crece, el diablo no está tranquilo. Y entonces, hermanos, realmente podemos ver que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque dice que cuando fue a Samaria empezó a predicar y miles eran añadidos a la iglesia. También hacía milagros, maravillas. Quitaba fuera, echaba fuera demonios. Y restauraba la salud de la gente quebrantada y doliente. Bien pudiera decir aquí, Felipe, yo estoy cómodo en Samaria, pues me está yendo bien aquí, estoy predicando. Pero había una tarea especial que él tenía que hacer. Un ángel fue hacia este hombre Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y a mí me impacta cómo comienza, mis hermanos, el versículo 27. ¿Verdad que dice así? Entonces él no se levantó y no fue. ¿Dice así? Levantó. ¿No se levantó y no fue? Él fue. ¿O sí se levantó y sí fue? Sí fue. Levantando. ¿A dónde? De la comodidad de la metrópoli en Samaria, ahora le esperaba un nuevo destino, el desierto. ¿Ustedes qué piensan al respecto en este primer punto, hermano? ¿Decidió salir o no de su zona de confort, Felipe? ¿Acaso, hermanos, quizás puso pretextos o excusas para no ir a cumplir una tarea que un ángel del Señor le estaba encomendando? Por el contrario, este hombre decidió dejar sus comodidades allí en la ciudad para oír y obedecer la voz de Dios con disposición. Hermanos, aquí va pues la primera enseñanza que podemos extraer. Si queremos ver maravillas, los milagros de Dios en nuestra vida, al igual que Felipe, tenemos que tener disposición Amén. y obediencia Bendito sea. a la palabra de Dios. Él se levantó y se fue. Hermanos, de la ciudad al desierto, salir de la zona de confort, de la burbuja, para ponernos a disposición del Señor. Hoy, hermanos, al igual que Felipe, es el mismo Señor, no el predicador, sino el Señor a través de su palabra, que nos está invitando a poder salir de nuestra zona de confort para ponernos a su servicio, a su disposición y dejarnos usar obedientemente. ¿Y cómo es una vida en el desierto, hermanos? Porque algo así es también la vida hoy en día sin Cristo para los que están afuera. En el desierto, ¿qué ocurre? ¿Qué acontece? Hay hambre, hay sed. ¿Y quién dirá: Señor, yo estoy dispuesto a compartir el pan de vida? ¿Y quién dirá: Señor, yo estoy dispuesto a compartir el agua viva que brotó de la peña de Oreb? ¿Quién dirá: yo, Señor? Primera enseñanza que nos deja aquí la historia de Felipe. Entonces él se levantó y se fue. Tener disposición y ser obedientes para poder ser usados por Dios para un propósito que trasciende a la eternidad. La pregunta, hermanos, es: ¿qué nos está faltando para quizás poder salir de nuestra zona de confort? Quizás la
las excusas. Quizás exceso de tareas está impidiendo que yo hoy pueda resplandecer la luz de Jesús ante aquellos que no le conocen. No está dispuesto a levantarse e ir con decisión y obediencia como Felipe. ¿Sabes para qué? Ahora lo vamos a ver. Se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, versículo 27, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este etíope funcionario del reino de Cándace en Etiopía tenía la responsabilidad, más o menos lo que hoy viene a ser un ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Etiopía, pero sin pertenecer al linaje judaico, abrahámico. Era un hombre temeroso y creyente de Dios, siendo de condición gentil. Y pues estaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Y estaba yendo con dirección a Jerusalén para adorar a quien había conocido como Dios. Y aquí, hermanos, va la segunda enseñanza en esta mañana. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hermanos, aquí hay un verbo en este versículo que me llama particularmente la atención. El verbo es dijo. Acércate. Decir. ¿Qué podemos entender aquí, hermanos? La cercanía que tenía Felipe con el Espíritu Santo. La amistad, la confianza que había. ¿Para qué? Para dejarse guiar, para oír su voz. Mira esta cercanía, hermanos. El Espíritu dijo. Así como tú hablas a tu esposo o esposa, a ese familiar, a ese amigo, estás hablando, diciendo, escuchando. Así era la cercanía que tenía Felipe con el Espíritu Santo. ¿Imaginas tú las maravillas que nosotros podríamos hacer si estuviéramos llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo, querida iglesia? Ahora, ¿cómo yo puedo recibir al Espíritu y tener una cercanía como lo tuvo Felipe, que se dejaba guiar, que era obediente y al cual, como a un amigo, le hablaba el Espíritu Santo? Entonces le dijo, entonces le habló, pronunció palabra. Hermanos queridos, la respuesta está aquí. Romanos 10:17. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos ser hombres y mujeres de fe, llenos del Espíritu Santo, necesitamos pasar un tiempo a solas con Jesús cada día. Esto no es una semana sí, una semana no, 15 días, un mes, cada 6 meses. Esto es un asunto diario, dice la sierva del Señor en Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Conságrate a Dios cada día, cada mañana, y pide a Dios por ese día. Solamente vamos a crecer en fe cuando tengamos una experiencia cercana e íntima con Dios a través del estudio de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No estamos llamados a leer la Biblia, sino a escudriñarla para poder crecer en fe. Hermanos, este libro así cerrado
cerrado. Es un libro, solamente un libro. Pero cuando tú quieras ver el poder, tienes que abrirlo para encontrarte a solas con tu Dios. ¿Estamos acaso pidiendo en nuestras oraciones, Señor, como dice el canto 190, cólmame de la presencia de tu Espíritu, lléname de tu bendición? Hermanos, hoy más que nunca necesitamos al Espíritu Santo. Porque para que, al igual que Felipe, si queremos oír la voz del Espíritu, tenemos que andar y vivir en el Espíritu Santo, estudiando la palabra, orando continua y fervientemente. Vamos al mismo libro de Hechos, hermanos. Hechos el capítulo 1, versículo 8. ¿Qué pasa cuando llega a tu vida el Espíritu Santo? Dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No viene con las manos vacías el Espíritu Santo, porque cuando llega para traerte bendición y también su poder. Amén. Amén. ¿Acaso no queremos ser adventistas del séptimo día que proclamen con poder que Cristo viene pronto? Amén. Y para que eso acontezca, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, queridos hermanos. Y ahí está la enseñanza que aquí nos da el libro de Hechos, el capítulo 8. Para que el Espíritu Santo pueda hablarnos, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, en una experiencia diaria y vivencial. Entonces el Espíritu Santo a Felipe: acércate, verso 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes tú lo que lees? Versículo 31. Él dijo: pero ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Te imaginas, hermano, a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino, que tú lo ves ferviente en la adoración, pero que aún no conoce de las verdades que están en la palabra de Dios? ¿Te imaginas aproximarte de él y que él te diga: oye, pero eso yo no lo sabía? ¿Cómo pues entenderé si no hay quien me lo explique? La gente está ansiosa por conocer y saber de que hay esperanza, de que hay un Dios que restaura, que salva, que transforma y que muy pronto viene otra vez. Pero ¿quién irá? ¿Quién está dispuesto a enseñarme? Y mira otro verbo que me llama la atención en el verso 31. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, ¿cuántas almas hay afuera, mis hermanos, que silenciosamente están clamando por salvación y hoy nos están rogando: por favor, ¿cómo yo sabré si no hay quien me enseñe? Necesito que mi vida sea restaurada. Necesito que mi relación familiar sea restaurada, que mi relación conyugal sea restaurada, pero no sé cómo. ¿Estás tú dispuesto a enseñarme? Por favor, te lo ruego, te lo suplico. En otras palabras, es lo que le dijo aquí el etíope a Felipe. Del verso 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Versículo 34, queridos hermanos. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y aquí está, hermanos, otro punto importante. Una vez que el Espíritu Santo prepara el encuentro y prepara el corazón de esa persona que va a recibir el mensaje, ¿qué aconteció aquí? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Mis hermanos, ya había preparado todo el Espíritu Santo. Amén. Te dijo: anda, deja esta comodidad en Samaria, vamos al desierto, que yo tengo un plan para tu vida y la de este eunuco. Y hoy mismo Dios nos dice también que en los desiertos de esta vida, el Señor tiene un plan para ti y para mí, y también para esa persona que está afuera, que no conoce de Jesús. Tenemos la misma disposición, hermanos, de ser dirigidos por el Espíritu Santo en dirección de las almas que claman por salvación. Tengo el deseo y el poder para poder cumplir fielmente la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Qué es lo que está faltando quizás para que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo y así poder predicar de aquel que he visto y he oído, de cuán buen amigo es Jesucristo para mi vida? ¿Qué está impidiendo hoy que tenga el mismo gozo y la disposición de compartir el mensaje de la palabra de Dios? Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Imagínate lo que la persona a quien tú compartes la palabra, a quien tú por tu buen testimonio, ella llega a la iglesia y te llega a decir: yo necesito ese cambio, necesito esa experiencia, cumplir ese requisito para mi salvación. Yo deseo nacer a una nueva vida del agua y del Espíritu. Aquí hay agua, entonces, ¿por qué la demora? Yo no puedo esperar hasta mañana, yo quiero ahora mismo. El Espíritu Santo pondrá el gozo en esta persona de nacer a una nueva vida y de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, mis queridos hermanos. Y Felipe no puede o no pudo obstaculizar la cosecha que estaba proveyendo el Espíritu Santo. 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, entonces dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La confirmación, como cuando tú das un estudio, haces un llamado: yo creo y acepto. Yo acepto que la salvación viene solamente de Jesucristo. Confirmó ese gozo, ese deseo de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Versículo 38. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y entonces le bautizó. Amén. Amén. Hermanos, Dios no deja nada a medias. Dios lo que empieza, lo termina. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice: y estando persuadido de esto, que aquel que la buena obra empezó en vosotros, será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Amén. Que direccionó a esa alma, preparó el corazón de esa alma. Te sientas con ella, compartes un estudio, una invitación,
a la iglesia y ten presente esto, que allí está obrando el Espíritu Santo. Y tarde o temprano, porque los tiempos de Dios son perfectos, Amén. verás el fruto para salvación y vida eterna. Amén. Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que donde nosotros vayamos con la misericordia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, habrán almas que están deseosas por saber que hay un Dios que perdona y que restaura y que ofrece salvación. Amén. Quizás tenemos a un hermano de iglesia que hoy no está aquí presente. Si nos toca ser jefes, algún colaborador que está pasando por sufrimiento, un amigo del trabajo a quien yo quiero decirle, Cristo puede cambiar tu vida. Solo es cuestión que lo aceptes. O algún compañero del colegio, de la universidad. No lo sé. Pero mientras Federico, en este momento, pasa aquí adelante y entona este canto, yo te pido en el nombre de Jesús que mientras Federico va cantando esta alabanza, tú mentalmente ores por aquel que hoy ya no está, pero que deseas que vuelva, o por aquel que no conoce de Jesús, pero tú deseas que sepa del gran plan de salvación que Dios tiene para su vida. En estos momentos, hermanos, mientras Federico entona este canto, en tu corazón, ora por aquel que no está y se fue. O ora por aquel que tú quieres que conozca del amor de Jesús. Amén. Cada día puedo ver en sus rostros el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tiene que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Tienen que saber. Uno se llama a brillar en un mundo en confusión. Nada igual a él llevar vida a quien perdido está. En su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del
saber